Pues buenas noches, hermanos, varones, jóvenes, jovencitos. Qué bueno que están por acá. Ahora sí que la lluvia quiso hacer de las suyas, ¿verdad? Espantó a algunos y pues bueno. Saludamos también a quienes estén ahí en la transmisión. Y pues vamos a pasar a la palabra. ¿Qué les parece, mis hermanos? Vamos a ver lo que el Señor ha preparado para nosotros en esta noche. Y primero que nada vamos a orar, vamos a poner en manos del Señor este tiempo. ¿Qué les parece? Vamos a cerrar nuestros ojos y a pedirle que Él nos hable y que permita que entendamos su palabra. Ayúdanos en esta noche, Señor, a poder ver tu gracia, a poder ver tu misericordia, tu majestad sobre nuestras vidas, Señor, en cada circunstancia. Porque sabemos, Padre, que tú nos has llamado con un propósito. Ese propósito es reflejarte, es vivir la vida que tú quieres que vivamos y sobre todo, Señor, ser hombres que reflejen una verdadera fe a través de una verdadera obediencia en toda nuestra manera de vivir, Señor. No solamente cuando estamos en la iglesia o cuando alguien más nos ve, sino que allí en la intimidad de nuestro corazón, Señor, seas tú guiándonos para hacer lo que es correcto delante de ti. Y no lo hagamos para quedar bien con los demás, sino que todo lo hagamos con temor y reverencia, sabiendo, Señor, que tú eres el juez justo, sabiendo que tus ojos están sobre toda la tierra y que tú juzgas no según lo que vemos o las apariencias, sino según el corazón y las motivaciones. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, y me pongo en tus manos para hablar tu palabra, Señor, con verdad, con sabiduría. Dame la gracia y que tu Espíritu Santo me guíe en todas las cosas. Estamos para ti, Señor, y estamos dispuestos a ser instruidos por ti. Y todo lo queremos pedir en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos al tema número 5 dentro de nuestra serie, ¿verdad? Esta que titulamos Hombres de Fe y ¿de qué? Y de obediencia. ¿Cómo vas, mi hermano, con tu fe y con tu obediencia? ¿Estás viviendo lo que crees o estás creyendo que vives lo que crees? Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Tenemos que ser hombres congruentes, hombres que lo que decimos y hacemos están como en una misma sintonía. Y el día de hoy veremos el tema número 5 basado en Santiago capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Este tema le he puesto hombres de una sola fe. Hombres de una sola fe. Y vamos a leer ahí en Santiago, capítulo 2, verso 1, en la Reina Valera. Lo van a proyectar. Y dice así la Escritura. Hermanos míos, que vuestra fe, o que su fe, o que nuestra fe, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, ¿cómo sea? Sea sin acepción ¿de qué? De personas. Yo te lo voy a leer en otras 3 versiones. La Nueva Traducción Viviente dice así, escúchame con atención. Mis amados hermanos, notemos a quién se está refiriendo Santiago. A sus hermanos en la fe, en Cristo, a cristianos, a creyentes. Dice así, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? ¿Cómo tú puedes decir que eres cristiano? ¿Sí qué? Si favoreces más a unas personas que a otras. No es congruente hacer eso. Te leo en otra versión. Esta versión se llama El mensaje de Dios para mí. Y dice así: hermanos míos, que la fe que han puesto en Jesucristo glorificado, fíjate cómo dice esta versión, no se mezcle con favoritismos. ¿No sé qué? Se mezcle con favoritismos. Y otra versión dice así: hermanos míos,
No intentes conciliar la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. No intentes conciliar, no intentes juntar o ver en qué se pueden unir. Dice la Escritura, ¿verdad?, que la luz y las tinieblas nada tienen que ver. No tienen nada en acuerdo la luz o las tinieblas. De la misma manera, la Escritura nos dice que la fe en Cristo y la acepción de personas que son o que no son compatibles. No las puedes mezclar. Por lo tanto, mi hermano, es necesario que nosotros veamos cómo en las Escrituras nos muestra lo delicado que es delante de Dios el manifestar alguna preferencia por alguna persona o algunas personas, o bien manifestar también un rechazo hacia otras personas o hacia una persona. Una actitud claramente reprobada por Dios. Porque cuando hacemos eso, de dar preferencia a una persona o manifestar rechazo hacia otra, estamos tomando una posición que no nos corresponde. ¿Una posición de qué? De jueces. Y esa posición, mi hermano, solamente le corresponde a Él, a Jesús, a Dios como el dueño de todas las cosas. Por lo tanto, es necesario que aprendamos a ver todas las cosas tal y como Dios lo hace. Es decir, que tengamos la perspectiva bíblica de las cosas que hacemos. ¿Para qué? Para no caer en actitudes incorrectas. Si quieres ser un hombre de fe y de obediencia, bueno, tenemos que procurar que la fe que decimos tener esté basada siempre en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y no en lo que otros puedan decir o hacer. Por lo tanto, mi hermano, el llamado que vamos a ver el día de hoy es claro. No hagas acepción de personas. Ahorita vamos a ver a profundidad qué es lo que significa esto. Te voy a contar una historia verídica, contada por el mismo, o es una experiencia que vivió una persona llamada Tony Campolo. Este era un hombre cristiano, un autor de libros. Y se cuenta la siguiente historia real en una de sus charlas. Él dice que durante una conferencia en una iglesia, él estaba sentado en la primera fila, como en esta, ¿verdad? Y dice que un hombre indigente entró al auditorio. ¿Cómo te imaginas un hombre indigente? Pues sucio, tal vez maloliente. El hombre tenía ropa muy sucia y olía muy mal. Es decir, era evidente que llegó esa persona indigente. Automáticamente, fíjate lo que sucedió. Los sugieres se acercaron para interceptarlo. ¿A quién crees? Al indigente. Y uno de ellos incluso le dijo: Señor, este no es el lugar adecuado para usted. Hay un refugio a unas cuadras. En eso, Tony se levantó y les dijo: este es exactamente el lugar adecuado para esa persona. Porque si Jesús estuviera en este auditorio, preguntó él, ¿a quién buscaría primero? Más tarde dijo en su charla: la forma en que tratamos a los marginados o a las personas que no tienen cómo valerse por sí mismas revela a quién realmente adoramos. Qué tremendo testimonio, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Hubieras actuado como el ujier? ¿Cuál hubiera sido tu trato para con una persona en esa condición? O tal vez ya te ha tocado tratar con personas en esa condición, pero fuera de este lugar. Proverbios 24-23, en la Nueva Traducción Viviente, dice así.
Dice, a continuación hay más dichos de los sabios. No es correcto mostrar favoritismo al emitir un juicio. Y por tanto, no es correcto tampoco mostrar menosprecio al emitir un juicio hacia una persona, o hacia algunas personas, o hacia algún grupo de personas. Bueno, ¿qué es la acepción de personas? La acepción de personas es el acto de preferir a una o más personas en comparación con otras. Pero no es solamente por nomás. Muchas veces surge por algún motivo o afecto en particular. ¿A quién prefieres tú? ¿A los de las Chivas o a los del Atlas? No, los del Pumas, no. Y le pregunta a los de la América, ¿verdad? Oye, ¿tú eres americanista? No, pues sí. ¿A quién prefieres? ¿A los de las Chivas o a los del Atlas? No, pues a ninguno. Los dos los aborrezco. Bueno, caen en ese fanatismo muchos, ¿verdad? O sea, que ni siquiera pueden tener una conversación de personas civilizadas porque ya son de diferentes equipos. ¿Te has topado con personas así? Y digo, y el de los equipos de fútbol es un ejemplo, ¿verdad? Pero así hay muchísimas cosas en las cuales las personas que hacen distinción entre unos y entre otros, entre las amistades que les convienen y las que no les convienen. ¿Qué sinónimos hay de esta actitud de acepción de personas? Bueno, está la parcialidad. Ser parcial es hacer acepción de personas. Está el favoritismo, la preferencia, el nepotismo, la parcialidad, darle favores a alguien más, darle privilegios o estar inclinado hacia un lado más que a otro. Y bueno, lo contrario de esto es ser imparcial, ser justo y actuar sin preferencias. En su sentido bíblico, en sus definiciones, tanto en hebreo y griego, bueno, expresa la idea de cuando alguien juzga a otros simplemente por su exterior, o su forma de verse, o por su rostro. Lo cual, esto habla y está muy relacionado a quien se deja llevar fácilmente por las apariencias, es decir, por lo que ves. ¿Qué es lo primero que tú volteas a ver en una persona? ¿Los zapatos o la cara? ¿O qué dices? No, mejor le veo los zapatos para ver cómo los trae. Si los trae limpios, pues se ve que pues tiene con qué. Si los trae medio sucios, bueno, pues ha de ser igual que yo. Y si los trae rotos, pues claramente no tiene para pagarme lo que yo le voy a ofrecer o lo que yo le puedo hacer. Muchos así lo hacen, ¿verdad? ¿Qué ven primero? Los zapatos o la cartera. ¿En qué? ¿Viene en coche o viene caminando? ¿O en qué vienen, verdad? ¿No traes coche? Bueno. No, pues déjame ver. O sea, ¿cuál es el lema del mundo? Como te ven, te tratan. Y si ven que pueden sacar algún provecho de ti, no, pásele su majestad. ¿Qué están haciendo? Acepción de personas. ¿Están eligiendo a alguien o están eligiendo cómo atender a una persona dependiendo su posición social o económica? ¿A quién le ha tocado meserear? Levanten la mano. Bueno, ustedes han tenido la experiencia. ¿Y qué tal? Ustedes o sus amigos aplicaban la de no, pues yo quiero esta mesa porque aquí se ve los que traen billete. Y llegabas y te llevabas la decepción porque era pura apariencia y no te dejaron nada de propina. Y a la que le tocó la mesa ya más alejada, sus 500 de propina. Tómala. ¿Sí llegaba a pasar o no? De quien menos pensabas, mira. ¿Pero por qué? Porque hay un interés de por medio, por las apariencias.
Y claramente la Escritura nos llama a no hacer eso. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, no me quiero adelantar. Bueno, la acepción de personas, hablando acerca de esto, la Escritura nos enseña de manera muy clara que esto es algo que Dios no tolera y que tampoco acepta. Y nunca lo va a hacer. ¿Estás de acuerdo? Pero no solo eso, sino que conlleva un castigo para aquel que lo hace. Es decir, hay una consecuencia para aquel que no hace acepción, o para aquel que hace acepción de personas. Es decir, aquel que compara, decir, no, mejor atiendo a este, o mejor soy amigo de este, me conviene más. Mis hermanos, pongámonos a pensar. Si Dios mismo, siendo el creador del universo, ¿te puedes imaginar esto? ¿No lo hace con nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para hacerlo con nuestro prójimo? No tenemos ningún derecho. Deuteronomio 10:17. Acompáñame ahí a leer tu Biblia. Deuteronomio 10:17. Fíjate lo que dice esta escritura. Porque Jehová, nuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. ¿Qué más dice? Dios grande, poderoso y temible. Hasta ahí, si leemos, es una descripción impresionante de nuestro Dios. Como diciendo, aquí ya no hay necesidad de añadirle nada, porque ya nos dice quién es nuestro Dios. Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Y fíjate lo que dice a continuación, algo que no hace, ¿qué? Acepción de personas, ni toma cohecho. Es decir, saca ventaja de las situaciones. Porque, ¿qué ganaba Dios al salvarnos? Claramente nada. ¿Quiénes éramos los beneficiados? Nosotros. Entonces dice, verso 18, que hace justicia ¿a quién? Al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Claramente hace referencia pues a todos nosotros que estábamos desamparados. Y que Él nos amó aun cuando nosotros no merecíamos el amor de Dios. Por lo tanto, mi hermano, de aquí surge o de aquí debe de surgir el testimonio para nosotros para no hacer lo que Dios no hace. Dios no hace excepción de personas, por lo tanto, nosotros, ¿qué debemos hacer? No hacerlo, lo mismo. Job 34:19 en la Nueva Traducción Viviente. Este verso 34, capítulo 34 del libro de Job, bueno, está hablando Eliú, este joven que se atrevió a hablar en nombre de Dios para exaltar quién era Dios. Y fíjate lo que dice Job 34:19. A él, hablando de Dios, no le importa la grandeza que pueda tener una persona. Y no presta más atención al rico que al pobre. ¿Por qué? Porque Él creó a todos. ¿Y qué hacen nuestros conocidos o amigos o compañeros de trabajo que no conocen a Dios? ¿No hacen esto? ¿No prestan más atención al rico que al pobre? ¿Al pobre cómo lo tienen? Pues tú llégale, tú no vas aquí, me ahuyentas a los clientes, es más. ¿No sucede eso? ¿Tú que andas en el mercado? Que hay gente de todo tipo, ¿verdad? Y se ven luego los que traen marmaja, dirían. Y a veces el que menos aparenta tener dinero es el que más trae dinero. ¿Sí les ha pasado? Entonces, para que vean que las apariencias sí engañan. Por eso, mi hermano, tú y yo estamos llamados ¿a qué? A comportarnos como de manera igual, ser imparciales, no buscar agradar a nadie más. ¿A quién tenemos que agradar en todas las cosas? A Dios.
Y Él nos va a dar el favor, nos va a dar su gracia delante de los hombres, sea quien sea. Porque Dios dice, bueno, la Escritura dice en Job, Él no presta más atención al rico que al pobre porque Él creó a todos. Y de ahí nos vamos a Mateo 5:45, yo lo leo. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, haciendo referencia a Dios. ¿Y cómo actúa Él? Bueno, dice que Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos. Mateo 5:45, nueva traducción viviente. Él da su sol tanto a los malos como a quienes, como a los buenos. Y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. ¿Cómo tú tratas a los que son cristianos? A los que sabes que son cristianos. ¿Los tratas mejor que a los que no son cristianos? ¿O los tratas por igual? Por otro lado, el ejemplo de Cristo lo tenemos allí en las Escrituras también, en Lucas 20:21. Y el ejemplo de Cristo, mis amados hermanos, tiene que ser para nosotros la base sobre la cual cada uno edifica su vida como discípulo de Cristo. Yo pregunto en esta noche, ¿cuántos seguidores de Jesús hay en este lugar? Bueno, si eres un seguidor de Cristo, mi hermano, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es la base sobre la cual tú tienes que edificar tu vida cristiana, tu crecimiento espiritual. Dice Lucas 20:21, traducción del lenguaje actual. Fue cuando querían hallarle alguna manera de que tropezara o hallarle en alguna equivocación de sus palabras, pero eso iba a ser imposible. Y dice ahí, los espías le dijeron a Jesús, claramente estos espías enviados por otros hombres malvados, le dijeron, Maestro, sabemos que siempre dices la verdad. Tú enseñas que todos deben obedecer a Dios. Y por último, le dicen algo muy importante a Jesús. Y tratas a todos, ¿cómo? Por igual. No haces acepción de personas. ¿De qué te habla esto, mi hermano? Porque si está escrito es para testimonio de cómo actuaba Cristo en esta tierra. Él no hacía acepción de personas en ninguna circunstancia. Cuando se acercaban a él los niños, ¿qué dijeron los discípulos? Ay, quiten a los morros, vayan, llévenselos de aquí. ¿Y qué dijo el Señor? No se lo impidan, dejen que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. La mujer del flujo de sangre que tocó el borde de su manto, que le decían, ay, como queriéndola hacer para allá, ¿verdad? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién me ha tocado? Porque poder salió de mí. ¿Y qué hizo? Volteó y atendió a la mujer. Y así tú te puedes ir con los leprosos, con el endemoniado, con tanta gente que tenía necesidad y que delante de los comunes que vivían en ese entonces, pues eran marginados. Eran gente que no tenía valor. ¿Por qué? Por su condición simplemente. ¿Y Jesús qué hizo? Trató a todos por igual. No hizo favoritismos. No hizo acepción de personas. No fue parcial, fue imparcial. Trató a todos, ¿cómo? Por igual. Yo te pregunto, mi hermano, y es para que reflexionemos, ¿cómo tratas tú a quienes tienes cerca de ti? ¿Cómo es tu trato para con los que están cerca de ti? ¿Los tratas por igual a todos? ¿O los tratas dependiendo quién sea? Si es mi jefe, pues su señoría, hasta te quitas el sombrero, ¿verdad? Aunque no traigas. O te quitas la peluca por lo menos, algo. Es decir, muestras una, ¿cómo se podría llamar? Una euforia, ¿un qué? Una distinción, exactamente, porque simplemente es el jefe. Y a los que están por debajo de ti o igual que tú, los tratas mal. ¿Cómo los tratas? ¿Qué dicen de ti o qué dirían de ti si tú le preguntas, oye,
¿Cómo sientes tu trato de mí para contigo? Es por eso la importancia, mi hermano, de que tú y yo seamos hombres de una sola fe. Vamos a desarrollar esta parte un poco más. Todo aquel que es un verdadero hijo de Dios, que ha nacido de nuevo y que el Espíritu de Dios mora en él, bueno, la Escritura nos enseña que entonces es un participante de la fe en Jesucristo. Lo cual implica que no solamente ha creído en su obra en la cruz, sino que también confía en sus palabras y se esfuerza por poner por obra todas y cada una de las instrucciones que el Señor nos ha dejado en su palabra. Así es como debe vivir todo aquel verdadero hijo de Dios. Esta fe, de la cual ahora somos partícipes, es una sola. Es decir, no debe de haber variaciones en lo que respecta a las bases de la fe en Cristo. Por tanto, lo que el pasaje nos enseña en primer lugar es que la fe en Jesús no se debe mezclar. No la debes mezclar con otras creencias. No la debes mezclar con otras ideas del mundo. Porque ciertamente, mi hermano, hoy hay muchos que se dicen cristianos, pero déjame decirte algo, son cristianos mezclados. Son cristianos híbridos. Cristianos que sí creen en Cristo, ponen parte de su fe en Cristo, pero también tienen parte de su fe en cosas que ellos hacen. ¿Te has topado con gente así? ¿O tú eres de los que son así? Dices, sí creo en Cristo, en su obra en la cruz, pero pues por si las dudas también pongo mi fe en esto. Pero no, mi hermano, la fe en Jesús no se debe mezclar. No es como una preparación que tú tengas la libertad de decirle ponerle más sal o más pimienta. No, la fe en Jesús es una sola y no hay variación. Y en este caso específico, no debemos mezclarla con favoritismos o con cierta preferencia hacia alguna o algunas personas. ¿Por qué? Porque esto no agrada al Señor, porque simplemente es algo que Él no hizo. Debemos de estar bien seguros, mi hermano, de que quien hace esto, es decir, quien trata mejor a unas personas que a otras, ¿a quién quiere agradar? A los hombres, a los ojos de los hombres. Y Pablo claramente lo dice en Gálatas, que si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por lo tanto, tú y yo debemos buscar agradar siempre ¿a quién? A Cristo, a Dios, al Padre, aquel que no hizo acepción de personas con nosotros. Romanos 2:10 dice así. Romanos 2:10 y 11, traducción al lenguaje actual. Dice así: a los que hayan hecho el bien, Dios les dará un lugar muy especial y también honor y paz. En primer lugar, a los judíos, pero también a los que no son judíos. Es decir, Dios va a dar la recompensa debida a la obra de cada uno, sean judíos o no sean judíos, sea quien sean, porque el verso 11, en esta versión, fíjate cómo dice: Dios no tiene favoritos. ¿Qué no tiene Dios? Favoritos. Dios no dice, ay, de Abraham a Moisés, híjole, no, yo que Abraham. No, Abraham, amigo de Dios. Nunca vas a ver a Dios diciendo, Abraham es mi amigo. Como diciendo, pues Moisés sí, pero segundo lugar. No, a Dios nunca vas a ver haciéndolo así, haciendo eso. Porque ¿acaso Dios fue más bueno con Abraham que con Moisés? ¿O fue más bueno Dios con David que con Saúl? ¿Y por eso David fue rey y duró más tiempo que Saúl? Claramente no. Dios mostró su amor, su misericordia, su fidelidad. ¿De qué manera?
equilibradamente, en la misma medida. No la mostró más para con uno que para con otro. A final de cuentas, cada uno recibió ¿qué? La justa retribución a sus actos. Saúl claramente fue desechado, ¿por qué? Por su desobediencia, por su falta de sometimiento a Dios. No tenía temor de Dios en su corazón. Pero aún David, cuando era rey, él pecó. ¿Y qué recibió? El justo pago por su pecado. ¿Se fijan que Dios no tiene favoritos? Si te encuentras por ahí a alguien, que yo sé que los hay, me ha topado, me los he topado más bien. Porque hay algunos que dicen, no, pues yo soy el chiqueado del Señor. Ah, caray. Así como que no me checa. No, si es que mira, yo le he pedido y yo le he rogado y me cumple. Y yo sí, hace poquito hablé con una persona. Yo soy la consentida de Dios, ¿no? Me decía. Y le digo, oye, acuérdate que Dios no tiene consentidos, ¿eh? Dios a todos nos trata igual. Le digo, Dios tiene propósitos. Ah, no, sí, claro, bueno, ya me decía, ¿no? Pero a veces como que la gente se puede llegar a mal viajar y tener una percepción incorrecta de la misericordia de Dios y de la bondad de Dios. Porque, mi hermano, ¿qué merecíamos? Absolutamente nada. Merecíamos el justo juicio de Dios, la ira de Dios. Era lo que merecíamos. Pero la misericordia, ¿qué es? No darnos lo que merecemos. Y eso hizo Dios con nosotros. No nos dio lo que merecemos, nos dio a Cristo. Y por medio de Él, la salvación. Pero no es que Dios tenga favoritos. Por eso aquí dice, ni los judíos ni los gentiles. Haciendo diferencias, obviamente hay diferencias raciales claramente, de ascendencia, pero delante de Dios, dice la Escritura también que ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, porque todos somos del Señor. No hay distinción delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, mi hermano, el pasaje de Santiago, ahí en el verso 2, nos ilustra una situación. ¿Y qué es lo que dice ahí? Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también, por otro lado, entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, aquí bajo mi estrado. Claramente, Santiago estaba usando una simple ilustración, algo que se le ocurrió, pero también pudo haber tomado ejemplo de alguna situación similar. ¿De qué nos habla el texto? Bueno, nos habla de un primer personaje. ¿Cómo era este primer personaje? Con anillo de oro y ¿qué más? Y ropa fina. Se ve la ropa fina, ¿verdad? Que bueno, ahorita las de Temu y Shein no le piden nada a una de Versace, ¿eh? Visten igual. ¿Sirven para lo mismo? ¿Sí o no? Pero bueno, pues el que pueda comprarse las prendas pues caras, pues que lo haga. Que lo haga con libertad. Pero si no tiene con qué comprarla y busca eso, bueno, entonces está intentando aparentar algo que no es. Porque también es parte de esto. Tal vez tú no quieres que hagan acepción de personas contigo y por eso pretendes ser algo que no eres. Esa es la otra cara de la moneda. ¿Sí me explico? Pero bueno, aquí el texto nos habla de este primer personaje, anillo de oro y ropa de caché, de centro comercial, para que me entiendas, de galerías, ya para acabar pronto. Y posterior nos habla de un segundo personaje, con ropa del tianguis, ropa muy gastada, de segunda, de la de paca. ¿Quién no ha comprado ropa de paca, verdad? Donde claramente, aquí se aplica mucho la primera impresión que das, es la que cuenta. Porque la impresión daba mucho de qué hablar. Veías a alguien con un anillo de oro brillante o muchos anillos, porque eso era símbolo de que tenías bienes, posesiones,
o que tenías una cierta posición social. Eso daba mucho de qué hablar, pero la realidad es que eran solamente las apariencias externas, las cuales son las que nosotros vemos. Pero la que Dios ve, ¿cuál es? La interna, la del corazón. Y fue lo mismo que le sucedió al profeta Samuel. Ahí en 1 de Samuel 16:7 lo van a proyectar en Nueva Traducción Viviente. Dice: pero el Señor le dijo a Samuel, fue cuando llegó uno de los hijos de Isaí, el padre de David. ¿Y quién llegó en primer lugar? Eliab, el hijo mayor de Isaí. Y claramente Samuel lo vio y dijo: este es el ungido de Jehová. Pero el Señor le dijo a Samuel, verso 7, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo ¿qué? Lo he rechazado. Aquí Dios no está haciendo acepción de personas, simplemente le está diciendo que por causa de la condición de su corazón de este hombre, no era el hombre que Dios iba a levantar como el rey sobre Israel. Y le dice y le explica a Samuel: el Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga, ¿por qué? Por las apariencias. Pero el Señor mira el corazón. ¿Y cuántos de ustedes pueden ver el corazón de una persona? Jamás. Por lo tanto, mi hermano, ¿tú cómo tienes que tratar a los demás? Dependiendo su vestimenta, su apariencia, su peinado, si tiene barba, si tiene bigotes, si tiene todos los dientes, si tiene brackets, si trae calcetines rojos, negros, azules. Dependiendo de eso, claramente no. Tú tienes que tratarlo como a tu prójimo, como alguien por el que Dios murió, alguien por el que Dios puede tener misericordia si es que no conoce de la palabra de Dios. Está en la condición en la que esté. Aquí vemos con claridad que el Señor no se deja llevar por nada, sino por la realidad de nuestro corazón. Pero la realidad es que es muy común dejarnos llevar por el engaño de nuestro corazón, pensando que servir a alguien que tiene cierto prestigio o posición social es mejor que hacerlo a alguien que tal vez tiene menos recursos. Y esto, mi hermano, sucede muy a menudo en el mundo real. Y claramente también los cristianos estamos siendo llevados por el deseo de nuestro corazón a hacerlo. ¿Por qué? Porque es una trampa muy fácil de caer. ¿Sí sabías? El tratar bien a alguien que vemos hasta perfumado y decimos: caray, no. Llegó en un Mercedes y órale, no, pues a este hay que venderle todo lo que podamos. Es una trampa a la que podemos caer sumamente fácil. La trampa del favoritismo o la trampa de ser parciales. Por lo que puedo conocer un tanto de ustedes, pues prácticamente la mayoría de aquí damos un servicio, ¿verdad? A personas que van y pues ya sea al trabajo o al servicio que demos, el producto o servicio que vayamos. Y es muy sencillo dejarse envolver por esto, porque justamente sucede que hay personas que están buscando quién les haga ese favoritismo. ¿Sí has notado que hay personas así? Que llegan y, no hombre, te marean ¿cómo se llama? Te doran la píldora en el sentido de, no hombre, es que tú y guau, y no, es que mira, no hay nadie como tú, y no es que nadie trabaja como tú, no es que nadie sirve esto como tú, no es que nadie me vende la fruta que tú me vendes como tú la vendes. O sea, gente que busca que le favorezcan. Y ahí tienes que tener mucho cuidado. Yo me acuerdo de una persona, cuando estaba haciendo la enseñanza, me acordé y se lo decía a mi esposa. Me acordaba de una persona que estuvo, pues sí, colaboré con esa persona algún tiempo. Y me acuerdo que esa persona
era mucho de que, no, es que tú, mira, no, y tú vas bien, y mira, tú eres esto, y tú aquello, y tú muy bien. O sea, ¿qué trataba de hacer? Pues de adularme, ¿no? Adularme por ciertas cosas, hablando laboralmente. Yo, ok, pues órale, está bien, pues gracias, ¿no? Pero hasta ahí yo nunca obviamente, pues a veces se le engaña el corazón, o, mira, no, ¿qué es eso? Pero pues la verdad es que era como que más bien, oye, pues este cuate no está medio extraño. Y después al tiempo me entero que esa persona hablaba mal de mí. O sea, y yo fue cuando dije, pues claramente esta persona buscaba algo, quedar bien conmigo, enfrente de mí, pero cuando yo no lo veía, ponían mal a otros hacia conmigo. Y no solamente lo hizo conmigo, lo hizo con otras personas. ¿Has conocido personas así? Pues ten mucho cuidado. No caigas en la trampa de que porque a ti te habla bonito, tú le favorezcas. Porque caes en favoritismos. Y haces acepción de personas, tratándolo mejor a él porque él te habla bien. Pero al que no te habla bonito, pues, no, tú no me adulas. Pues, órale, me gusta que me hablen bonito al oído. ¿A quién no le gusta que le hablen bonito al oído? Ay, qué bonitos ojos tienes. No, eso nomás tu esposa, los que están casados, ¿verdad? Cuidado con aquella mujer extraña que ya nos habló Iván. Aquella mujer extraña que quiera llegarte por los oídos. También mucho cuidado. Por lo tanto, mi hermano, es muy fácil caer en la trampa del favoritismo o ser parciales. ¿Por qué? Porque para el mundo esto es algo sumamente común. Ya les decía de este testimonio. ¿Por qué? Porque ellos tienden a hacerlo con todos los que le rodean. Un ejemplo que se me venía a la mente, y es como algo que funciona como una reacción en cadena. ¿Sí sabes lo que es una reacción en cadena? ¿Sí? Bueno, es como las fichas de dominó, ¿verdad? Que las pones así, tumbas la primera, ¿y qué pasa con la segunda? Pues se empieza a empujar la tercera y así sucesivamente hasta que se acaba, ¿no? Y es como empezando de la alta alcurnia. Aquel hombre rico que se siente superior a todos. ¿Sí conoces a alguien así? Y le habla déspotamente al mesero del restaurante porque piensa que él vale más. ¡Ey! Y ni siquiera le dice por su nombre, ¿verdad? Mijo, ¡ey! Oye tú, tráeme esto por favor. Y la manera de hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque se siente que vale más él por lo que tiene. Por su anillo, por su coche, por su casa, por su educación, qué sé yo. Bueno, termina de comer, se va. Ese mismo mesero sale de sus labores al que le dijeron, mijo, y desprecia a aquella persona que vende fruta en la esquina, porque cree que por tener un mejor trabajo tiene un mejor valor. Y al mismo tiempo, ese vendedor de fruta desprecia a aquella persona indigente que no tiene nada para ofrecerle y que solamente se la pasa pidiendo dinero. Porque considera que esa persona que no tiene nada no vale mucho. Y así te puedes ir la cadenita. Acepción de personas a donde voltees. Tanto para favorecer como para menospreciar. Y bueno, de igual manera nosotros podemos caer con facilidad en hacerlo. Por eso es que Santiago nos advierte del peligro. Porque dice ahí el verso 4 del capítulo 2, concluyendo la idea o la ilustración que él toma. Ahí dice Santiago capítulo 2, verso 4. Vamos a leer en otra versión. En Nueva Traducción Viviente. Esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones. Es decir, el que hace esta distinción entre el rico y el pobre
¿No demuestra que los juicios que emites son guiados por malas intenciones? Es decir, tratando de obtener algo. Escúchenme, amados hermanos, verso 5. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Y aquí yo quiero hacer una anotación. Dice, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Aquí Santiago nos da la idea de aquellos que son pobres, pero aquellos que Jesús habla en Mateo 5. ¿Pobres en qué? En espíritu. Aquellos humildes, de humilde condición, pero espiritual. Es decir, aquellos que reconocen que necesitan más de Dios. Porque claramente hay personas en el ámbito cristiano que simplemente tal vez por los años que llevan pueden creerse más. O pueden creer que ellos valen más por lo que conocen o los años que llevan sirviendo a Dios que el que lleva poco tiempo sirviendo a Dios. O el que lleva poco tiempo conociendo a Dios. ¿Sí me explico? También puede darse esa situación dentro de la iglesia. Por eso dice, escúchenme, amados hermanos, ¿no fue Dios quien eligió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes, dice, desprecian a los pobres. Por lo tanto, mi hermano, nosotros podemos caer también en esta situación. Y Santiago nos advierte no solamente para darnos cuenta de qué manera estamos actuando, sino también para quitar este tipo de actitudes en nuestra vida diaria. Pero sobre todo, la actitud del corazón, que es donde surgen toda esta clase de malos pensamientos. Jesucristo dijo, ¿verdad? Del corazón surgen ¿qué? Los malos pensamientos, las iras, las contiendas, los adulterios, los homicidios, todo surge de aquí. Por lo tanto, tenemos que tratar de guardar sobre toda cosa nuestro corazón de aquellos malos pensamientos y no mezclarlos con ideas o pensamientos que incluso algunos otros hermanos que tengas cristianos puedan llegar o quieran llegar a implantarte y que intentan mezclar la fe en Jesucristo. Mi hermano, de verdad, si algo que tú y yo tenemos que cuidar es no mezclar nuestras creencias, nuestras convicciones, no mezclarlas con nada, como si fuera una bebida, un chocomil. Ahora lo voy a echar miel al chocomil, a ver qué sabe. No, mi hermano, no intentes añadirle nada a tu fe, de la cual ya está firme en Cristo, como el cimiento sólido. Por lo tanto, mi hermano, como varones, algunos de aquí somos cabezas de hogar, ¿cierto? Somos esposos, somos padres, somos hermanos en la carne, somos hermanos en la fe, miembros de la iglesia, somos empleados, tenemos un negocio propio, qué sé yo. Pero estamos en el mundo, ¿cierto? Tenemos actividades en el mundo. Pero por tanto, si decimos que somos de la fe de Jesús, tenemos que comportarnos como tales. ¿Por qué? Porque muchas veces sin darnos cuenta podemos estar haciendo acepción de personas. Y lo voy a decir más claro, podemos estar haciendo acepción de clientes, por decirlo de algún modo, ¿no? Para que se entienda mejor. No, este cliente, híjole, no, es diario lo mismo con él. No, ya, vetado. Oye, pero ¿por qué lo rechazas? No, es que es bien, me cae gordo. Oye, espérame. No, es que siempre me sale hablando con la política, siempre me habla de fútbol, siempre. Aguas, hermano, porque estás cayendo en acepción de personas. Claro, mientras esto no transgreda el que te pidan que hagas algo que transgreda tus principios, claramente. Porque no vas a caer en hacer algo que el cliente te pide si transgrede tus principios morales, éticos. ¿Me explico? No vas a quedar bien solamente por nomás, sino también ahí entra el uso de la sabiduría, lo cual ya vimos en Santiago 1:12, que dice, Santiago 1:5, que dice el que tenga falta de sabiduría, que la pida. Bueno, ¿de qué manera podemos estar haciendo acepción de personas?
En algunos lugares, número 1, en el hogar. Todos estamos en un hogar, una casa. ¿Cómo es que se puede hacer acepción de personas? Bueno, se puede llegar a favorecer a un hijo por encima de otro o de otros. Ya sea porque uno es mejor en la escuela que el otro, ya sea por su personalidad, por sus talentos, ignorando totalmente sus necesidades emocionales. Porque ambos necesitan el sustento y el abrigo de un papá, el ejemplo, el cariño, el amor, el aprecio. Por otro lado, escuchar con más atención a la esposa cuando se busca obtener algo a cambio, pero cuando necesita apoyo emocional, restarle valor a la esposa. De esa manera tú y yo podemos hacer excepción en el hogar. O preferir a la mamá que al papá, si no estás casado, qué sé yo. Hay diferentes circunstancias. Con nuestros familiares, es decir, hermanos, primos, tíos, qué sé yo. Tratar con más respeto o valor a quienes tengan una mejor posición económica, pero al mismo tiempo ignoramos o menospreciamos a aquellos que le están batallando en el tema económico, porque claramente no nos pueden aportar a ellos nada. Visitar o ayudar más a ciertos parientes, tal vez que me pueden devolver el favor en algún momento, pero evitar a aquellos que tienen problemas o no me pueden aportar nada. ¿En qué otra circunstancia? Bueno, entre amistades. Bueno, buscar solo amistades que te pueden dar algo a cambio. Dar una clase de favor, una clase de estatus o algún contacto que tú buscas. Y también se puede dar el caso de abandonar por completo a aquellos amigos que sabemos que están en algún tipo de dificultad económica o familiar o de salud y los hacemos a un lado, no preocupándonos por ellos. También en el trabajo podemos hacer acepción de personas. ¿De qué manera? Bueno, ya lo comentaba, mostrar respeto al jefe, o más respeto al jefe o a un compañero influyente, tal vez esperando obtener algo a cambio. Pero te olvidas de los demás colaboradores y los tratas con la punta del pie. Juzgar a un nuevo compañero de trabajo por su apariencia o por su forma de hablar. O incluso no estar dispuesto a ayudar o a servir a alguien que tiene diferentes formas de pensar que tú. Eso es hacer acepción de personas. ¿Qué pasa si en tu trabajo donde tú estás entra una persona que tiene otra ideología en cuanto al género, por ejemplo? Que dice que es mujer y es un hombre. O que dice que es hombre y es una mujer. ¿Cómo lo tratarías? Ahora sí que Dios nos dé mucha sabiduría, ¿verdad? Para ese tipo de circunstancias, porque hoy en día claramente protegen más incluso a los animales ahora que a las personas. Cuando una persona atropella a un animal, por ejemplo. O sea, cosas y les están dando mucho poder a estas personas que no piensan conforme a la palabra de Dios. También en la iglesia se puede dar este caso de hacer acepción de personas. Saludar y tener pláticas únicamente con quien tengo cosas en común, por ejemplo, o los que se ve que les va bien. ¿Y qué hacemos? ¿Ignoramos a los nuevos miembros o aquellos de apariencia humilde tal vez? También se puede llegar a buscar la aprobación o la preferencia de aquellos que están en una autoridad dentro de la iglesia, hablando de los líderes, sin tomar en cuenta que en el cuerpo de Cristo no hay diferencias. Todos somos iguales. Incluso también en la iglesia, ¿cómo hacemos acepción de personas? Bueno, juzgar de manera silenciosa a una persona por causa de su pasado visible o por las consecuencias que esta persona ha tenido por sus decisiones, sin tomar en cuenta que Dios también ha mostrado su misericordia. La misma misericordia que mostró para con nosotros, la ha mostrado para con esa persona. Y Romanos 10:12 nos dice esto:
Romanos 10, 12 y 13, Nueva Traducción Viviente. Porque no hay diferencia entre judío y griego. ¿Qué no hay? No hay diferencia entre judíos y griegos. Entre los que se dicen ser del pueblo de Dios y los que no son del pueblo de Dios. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. El Señor, cuando alguien le invoque, alguien lo busque, Él no va a decir, tú dices que eres gay, o tú dices que crees en Buda. No, yo te rechazo. No, jamás Dios va a hacer eso. Dice que es rico para con todos los que le invocan, sea quien sea. Por eso dice el verso 13, Romanos 10, 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque Dios no hace excepción de personas. Dios no ve la careta de la persona, si es rojo, blanco, negro, verde. Él ve el corazón. Nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a cumplir la ley de Dios. Lo cual nos dice ahí en Santiago 2, 8 y 9. Yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente. ¿A qué estamos llamados a hacer? Bueno, aquí dice, por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y para poder complementar este pasaje, pues claramente nos tenemos que ir a las palabras de Jesús. Cuando va un joven o una persona y le pregunta, maestro, pues ¿cuáles son los dos más grandes o cuál es el más grande mandamiento? ¿Y qué dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y qué le dijo? Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo ¿cómo? Como a ti mismo. ¿Sabes cómo vas a aprender a amarte a ti mismo? Si cumples el primer mandamiento. Amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque cuando amas a Dios con entendimiento, entiendes quién eres tú. Entiendes quién verdaderamente es el amado. No es Dios el que es amado por nosotros. Somos nosotros los que somos amados por Dios. Y eso, mi hermano, claramente nos debe de llevar ¿a qué? A amar a nuestro prójimo de la misma manera que Dios nos ha amado a nosotros. Ese es el cumplimiento de la ley. ¿Quieres verdaderamente predicar el evangelio sin palabras? Demuestra el amor de Dios a cualquier persona que tengas enfrente. No, es que me rechazó. Bueno, hiciste tú lo posible, no quedó en ti. Si tú quisiste mostrar el amor de Dios a esa persona, si esa persona te rechazó, bueno, tú sabes que lo hiciste con una intención correcta. Pero, mi hermano, sea una persona con nivel social alto, nivel social bajo, un indigente, una persona que te pida de comer o una moneda, ¿cómo la vas a tratar? Nunca una persona que tenga $1,000,000 en la cuenta se va a poner a pedirte dinero en el semáforo. ¿Y que si lo hace, le vas a dar porque está bien vestido? Claramente no. Aquí lo que estamos llamados, mi hermano, es esto. ¿Quieres cumplir la ley de Dios? Bueno, sea un hombre de una sola fe, no mezcles. Si vas a amar a Dios, demuéstralo amando a tu prójimo. Esa es la manera en la que tú y yo estamos llamados a hacerlo. Dice 1 Juan 4, ¿cómo decimos amar a Dios a quien no vemos y a nuestro hermano que vemos? Lo aborrecemos, al prójimo que vemos. En eso consiste el amor, en que nos amemos unos a otros, de la misma manera que Dios nos ama a nosotros. Porque dice ahí el versículo 9 de Santiago 2,
Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado y por lo tanto son culpables de violar la ley. Y concluyo con este pasaje, mi hermano, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 17. Primera de Pedro 1:17, ¿ya lo tienes? Lo leo en la Nueva Traducción Viviente y dice así: recuerden que el Padre Celestial, nuestro Dios, recuerden quién es el Padre Celestial, la descripción de de Deuteronomio 10. El Señor de señores, el Dios de dioses, el Todopoderoso, dice, a quien ustedes oran, ¿quién no tiene? No tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. ¿Y cómo vamos a demostrar ese temor reverente delante de Dios? No haciendo acepción de nadie, no teniendo favoritos, sino tratando a todos, ¿de qué manera? Como Jesús trataba a todos, por igual, siendo imparciales. Si es que queremos ser hombres de fe y de obediencia. Amén, mis hermanos. Les invito a que se pongan de pie. Esa es la forma en la que tú y yo vamos a poder cumplir la ley de Dios. Jesucristo dijo que la ley se resumía en esos dos mandamientos: amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esfuérzate por cumplirlos, que claramente es difícil. Necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos llenarnos del amor de Dios en nosotros para poder tener algo que ofrecer. Si no te llenas del amor de Dios, mi hermano, difícilmente te vas a acordar de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí el mensaje, mi hermano, es no tanto es como ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ama a tu prójimo como tú has experimentado el amor de Dios en ti. Esa es la manera en la que tú vas a poder acordarte y decir: Dios me ha amado tanto, por lo tanto yo tengo que mostrar ese mismo amor a nuestros prójimos. Amén. Cierra tus ojos. Amado Dios, en esta noche queremos darte gracias porque tú nos enseñas en tu palabra cómo es que tú quieres que actuemos, cómo quieres que seamos tus hijos, que seamos hombres que demos testimonio de ti. Para esto te pedimos de tu ayuda, de tu intervención, para que podamos, Señor, con congruencia y con integridad, cumplir tu palabra. No queremos ser oidores olvidadizos de ella, sino hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos para no caer en esto que tú condenas y aborreces, sino que así como tú te comportabas, Jesús, para con los demás, también podamos mostrar amor y un trato igual, un trato justo, un trato imparcial, para que no caigamos en esto que tú aborreces, Señor, sino que manifestemos en todo tiempo tu misericordia, para que a su tiempo también nosotros podamos recibirla de ti. Gracias te damos, amado Dios. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Pues estamos despedidos. Que el Señor nos ayude a ser hombres de fe y de obediencia. ¿Cada cuándo? ¿Cada reunión? No, ¿verdad? Siempre, todos los días. Que el Señor nos dé su gracia. Estemos en oración por este ministerio y que pues Dios siga obrando en nuestras vidas. Amén. Pues salúdense y estamos despedidos, mis hermanos. Dios les bendiga.